Hola a todos, bienvenidos a este video en el que hablaremos sobre dos documentos claves en la historia del derecho agrario en México. El Plan de Ayala, proclamado por Emiliano Zapata el 28 de noviembre de 1911, representa una postura más radicales en la Revolución Mexicana en torno a la tenencia de la tierra. Por otro lado, el discurso de Luis Cabrera, pronunciado el 3 de diciembre de 1912, es un documento fundamental para entender las reformas agrarias que vendrían años después. Ambos documentos reflejan la lucha contra la concentración de tierras y la necesidad de un cambio en el sistema agrario del país. A lo largo de este video, analizaremos su contenido y cómo influyeron en la legislación agraria mexicana. Contexto histórico. Entre 1910 y 1915, México vivió una intensa guerra civil, con distintos grupos peleando por el control del país. Uno de los principales problemas que detonaron la Revolución Mexicana fue la concentración de la tierra en pocas manos. Durante el Porfiriato, la mayoría de los campesinos trabajaban en condiciones de explotación en grandes haciendas, sin posibilidad de acceder a la propiedad de la tierra. Después del derrocamiento de Porfirio Díaz en 1911, Francisco I. Madero asumió la presidencia con la promesa de cambios. Sin embargo, su gobierno no logró transformar de manera efectiva la tenencia de la tierra, aunque el Plan de San Luis mencionaba la restitución de tierras a pequeños propietarios. En la práctica no hubo avances significativos. Esto generó un gran descontento, sobre todo entre los zapatistas, quienes promovieron su propio plan de lucha, que era el Plan de Ayala. El Plan de Ayala y su impacto en el derecho agrario. El Plan de Ayala fue proclamado el 28 de noviembre de 1911 por Emiliano Zapata y sus seguidores en Morelos. Su propósito principal era desconocer a Francisco I. Madero como presidente, acusándolo de no cumplir las promesas hechas en el Plan de San Luis. Uno de los puntos más importantes del plan fue la propuesta de una reforma agraria radical, que se devolvieran las tierras a los campesinos que pudieran demostrar que fueron despojados de ellas, que las tierras de los grandes hacendados y caciques que se opusieran a la revolución serían confiscados. La dotación de tierras. Se crearon ejidos y fundos legales para garantizar la subsistencia de los campesinos. Fundamento legal. Inspirado en las leyes de desamortización de Benito Juárez, el documento proponía expropiar tierras con indemnizaciones a los grandes propietarios. Aunque el Plan de Ayala no se implementó de inmediato, sus ideas influyeron en la Constitución de 1917, en especial en el artículo 27, que estableció la base legal para el reparto agrario. En 1915, durante el dominio zapatista en Morelos, se comenzaron a ejecutar los principios del Plan de Ayala, restituyendo tierra a los campesinos. Discurso de Luis Cabrera y su influencia en la legislación agraria. El 3 de diciembre de 1912, Luis Cabrera, un intelectual y político maderista, pronunció un discurso en el Congreso de la Unión titulado La reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano. A diferencia de Madero, Cabrera tenía una visión más radical y comprendía que la reforma agraria era fundamental para la paz y el desarrollo del país. Luis Cabrera planteó tres ideas fundamentales. Primero, crítica al sistema de hacienda. Denunció que los pueblos indígenas y campesinos estaban prisioneros dentro de los latifundios. 2. Reforma estructural. Propuso la reconstrucción de los ejidos para que se fueran alienables y no pudieran volver a manos privadas. 3. Base para la legislación futura.
Sus ideas fueron retomadas en el derecho del 6 de enero de 1915 y en la Constitución de 1917. Mientras Madero buscaba crear pequeños propietarios sin cambiar el sistema, Cabrera entendía que era necesario proteger los ejidos para evitar que los campesinos volvieran a ser explotados. Comparación y relación entre ambos documentos. Similitudes. Ambos documentos denunciaban el latifundismo como un problema central. Promovían la redistribución de la tierra como una necesidad para la justicia social y sentaron las bases para la reforma agraria que se consolidó en la Constitución de 1917. ¿Y cuáles eran las diferencias? Que el Plan de Ayala fue un manifiesto revolucionario con aplicaciones directas en Morelos, mientras que el discurso de Luis Cabrera fue una propuesta teórica con impacto en la legislación posterior. En conclusión, podemos decir que ambos documentos fueron fundamentales para la transformación del derecho agrario en México y que sus ideas influyeron en la creación del artículo 27 de la Constitución de 1917 y en el reparto agrario del siglo XX. Muchas gracias por la atención prestada. Si les interesó este video, déjanos un comentario con tu opinión sobre la importancia de estos documentos en la historia de México. Nos vemos hasta la próxima.